En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos delante de Dios. Padre Santo, que estás en gloria, te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos por esta bendición que tú nos has dado de podernos presentar delante de tu presencia para hablar de tu palabra, para aprender de ella y ponerla en práctica, Señor, y atesorarla en nuestra vida. Alabado y bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, y hágase tu voluntad, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos comenzando ya un nuevo año 2021. En ello, pues, hablábamos la otra vez que no sabemos qué es lo que viene en todo este año, qué es lo que nos prepara, qué planes tendrá Dios sobre nosotros en nuestra vida, y en paralelo a eso, qué planes tenemos nosotros también para este nuevo año. Y es que también la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros pidiéramos en el nombre de Cristo Jesús se nos dará, pero siempre conforme vaya a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo decir yo, bueno, lo que yo pretendo hacer y lo que yo estoy planeando hacer, eso va conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo llegar a conocer yo la voluntad de Dios? Y es que todo aquello que no vaya en contra de Dios, todo aquello que también no vaya en contra de nuestra vida espiritual o nuestra vida, ¿qué les digo yo? Nuestra vida de una relación con Dios, todo eso siempre va a ir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pero en este nuevo año siempre tenemos que poner mucho asunto a lo que nosotros vamos a presentarle a Dios por parte de nuestros hábitos, nuestras costumbres y de nuestra vida. Teníamos algunos hábitos el año pasado que muchas de esos hasta hizo que nos alejáramos de Dios, y hasta hizo que nosotros nos alejáramos de su presencia. Ya no hubo más comunicación. No sé, es posible que el tiempo de oración o aquella búsqueda ante Dios pues menguó, bajó un poco. La lectura bíblica también bajó porque a pesar de toda esta pandemia, las restricciones, toques de queda, todo eso vino a ocasionar que la crisis o la necesidad económica fuera creciendo. Entonces teníamos que invertir más tiempo en sustentar las necesidades básicas del hogar. Entonces es posible que podamos mencionar esa situación como para justificar en que nuestra relación con Dios haya bajado un poco más, pero en este nuevo año tenemos que poner mucho asunto. ¿Qué clase de hábitos son los que teníamos antes y que necesitamos cambiarlos ahora en este nuevo año para que nosotros podamos tener o renovar nuestra relación con Dios, la comunicación con Dios, el hablar con Él, el poderle expresar todo lo que nosotros tenemos, la oración, lectura bíblica, ayuno, todo aquello que vaya conforme a la voluntad de Dios. Y es que cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios y que hagamos las cosas como a Él le agradan, lo estamos confesando en que a Él le agradan, pero no es que a Él le convenga. Son cosas muy diferentes. No es lo mismo que a Él le conviene de que nosotros hagamos ayuno de oración a que Él le agrada que nosotros hagamos ayuno de oración. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a diferenciar eso? O sea, a Dios le gusta que nosotros le busquemos con ciertas actividades, con ciertos hábitos que vienen a fortalecer nuestra vida y que vienen a fortalecer nuestra alma. Y que esto pues nos conviene más a nosotros que al mismo Dios. O sea, no sé en qué le conviene a Dios, porque Dios tiene un interés de que nosotros seamos salvos y que nosotros seamos personas diferentes, personas cambiadas. Pero ese interés lo tenemos más nosotros, porque nosotros necesitamos vincularnos a Dios y vincularnos a su amor y a su forma de vida.
Bueno, pero en este nuevo año nosotros tenemos que practicar algunas, algunos hábitos que Dios podrá bendecir y prosperar en nuestra vida. ¿Sí? Mencionamos 7 de ellos, 7 hábitos. El número no tiene nada que ver, pero podemos mencionar muchos más. Pero en esta ocasión vamos a mencionar 7 que pueden ser muy importantes. Pero antes de poder nosotros hablar de esos hábitos, preguntémonos, ¿mi vida está consagrada a Dios? Y es que cuando nosotros hablamos de una consagración, no nos vayamos a pensar de que tenemos que estar metidos en un templo todo el tiempo, tenemos que estar hincados todo el tiempo. Es como una penitencia, no es una penitencia. La consagración significa que yo estoy tratando la manera que mi vida camine correctamente a la voluntad de Dios. No es cierto, usted me va a decir, pero mire, no hay perfectos, no hay gente perfecta, no hay gente justa. Es cierto, pero de que lleguemos a una perfección, a que siempre nos estemos quedando en el lugar donde no se hace algo para poder llegar a esa perfección, es lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos estancarnos en un lugar donde decir, bueno, mire, yo nunca voy a ser perfecto porque yo no soy hombre, yo no soy mujer perfecta. Pero tampoco nos vamos a quedar en la imperfección. Tenemos que salir de ese cajón y comenzar a buscar poco a poco la consagración a Dios. Es un proceso. Si nos va a alcanzar la vida en esta tierra para poder llegar hasta la perfección de la consagración, no nos va a alcanzar la vida. Pero eso sí, cuando nos presentemos ante Dios, cuando Él nos mande a llamar o cuando Cristo venga, entonces nosotros ya podemos decirle, Señor, estuve en un proceso y cada día yo traté la manera de ser una muy buena persona para ti y ser una persona de testimonio que demuestre que Dios vive aquí adentro. Bueno, pero mi vida está consagrada a Dios. Antes de poder hablar de una consagración, tengo que tener unos hábitos para que eso me lleve a una consagración. ¿Sí? Y esos hábitos no son religiosos. O sea, quitémonos la mente o quitémonos la idea de que todo lo que es consagrado para Dios es una religión. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una vida entregada y una vida dedicada a Dios bajo su voluntad, y que nuestras conductas, nuestra forma de ser va a relacionarse con el amor de Dios y que va a relacionarse con el favor de Dios y con la voluntad de Dios. ¿Pero qué es un hábito? En realidad, ¿qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento inconscientemente que se vive en repetidas veces. Es algo que hacemos una y otra vez. Que el hábito es aquello de que sale y surge de nuestra conducta cotidiana inconscientemente. ¿Qué decimos eso? O sea, nosotros estamos hablando, estamos platicando con alguien, estamos teniendo una comunicación y automáticamente nos sobamos la nariz. Y estamos hablando y nos sobamos la nariz, ¿verdad? La mayoría de nosotros, los guatemaltecos, siempre hablamos moviendo las manos. No sé si ustedes se han dado cuenta, los hermanos de los otros países que me escuchan, nosotros siempre movemos las manos. Y los guatemaltecos así somos. Siempre vinculamos el movimiento de manos para todo lo que expresamos. Ese es un hábito que yo no lo hago pensándolo y ni siquiera lo he repasado, no lo adopto, sino que eso ya es un hábito que yo tengo desde muy pequeño, porque la cultura y la sociedad donde yo vivo y donde yo crecí se acostumbra a hacer eso. Entonces un hábito es aquello que surge ya adaptado a nuestra conducta cotidiana, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero eso es parte de nuestra personalidad. Pero entonces, ahora que ya sabemos que es un hábito, entonces ahora, ¿qué es una consagración? Es una vida apartada para Dios.
Pero como les digo, esa vida apartada para Dios no es que nosotros vayamos a una montaña y vamos a vivir toda la vida ahí y vamos solo a estar en concentraciones o algo así. No es esa una consagración. La vida apartada para Dios es que nos apartamos de todas aquellas cosas que nos destruyen como persona, moralmente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente y espiritualmente. Que ya no busca la satisfacción propiamente, y es un estilo de vida que nos aleja de las cosas malas y nos permiten acercarnos más a Dios. Entonces yo ya no busco satisfacerme, ¿verdad? Sino que yo busco agradar. ¿Me doy a entender? Esa es una consagración. En sí es una vida no perfecta, pero rendida a Dios. Entonces eso es lo que hablábamos, o sea, nosotros no vamos a buscar una perfección para que Dios nos bendiga. Nosotros vamos a buscar una forma de cómo agradar a Dios todos los días. Ok, los niños van a la escuela, van al colegio y tratan de llevarle un chocolate o tratan de llevarle una manzana a la maestra o al maestro, porque en realidad quieren agradarle. Puede ser que el niño no sea el mejor estudiante del aula, pero trata de agradar al maestro llevándole algo. Es algo similar con una consagración. La consagración es agradar a Dios con nuestros hábitos, con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, con nuestras costumbres, y nosotros podamos entonces tratar la manera de estar vinculado a Él. Bueno, ya tenemos que entonces el concepto de qué es un hábito y el concepto de qué es una consagración. Entonces ahora volvamos al tema de que vamos a adoptar a mínimo 7 hábitos que nos pueda ayudar a vivir una vida dedicada a Dios, ¿verdad? El primer hábito que nosotros tenemos que tener, y eso lo tenemos que adoptar todos los días, es una vida en oración. Marcos, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Cristo, según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. La oración no es una opción. La oración tiene que ser algo que está incrustado en nuestra vida. Nosotros tenemos que adoptar y adaptar ese hábito en nuestra vida. Capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, versículo 35. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús en todo su recorrido de su ministerio, aparte de predicar, aparte de enseñar, aparte de practicar la sanación de muchas enfermedades y los milagros que la gente presenció por parte de Jesús, Jesús siempre se mantenía en oración. ¿Se recuerdan donde hay una parte donde dice que Jesús subió al monte y comenzó a orar, ¿verdad? Y cuando Él comenzó a orar, les dijo a los discípulos: oren, oren para que el tentador no llegue a vosotros. Entonces dice que cuando Jesús bajó, encontró a todos durmiendo. Y dice: pero ¿por qué duermen? Oren. Volvió a alejarse de Jesús y cuando volvió a bajar, otra vez los encontró durmiendo. 3 veces los encontró durmiendo. Y Jesús les decía: pero ¿por qué duermen? Oren, oren, oren. Entonces el primer hábito que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es una vida de oración. Los discípulos no entendían lo que Jesús hacía tan importante, pero es típico en algunos, ¿sí? Jesús oraba porque Él hablaba con Dios y Él recibía ese respaldo de Dios a través de la oración. Uno de cristiano tiene que orar a Dios día tras día, hora tras hora. Es cierto, no hay tiempo para hincarse, no hay tiempo para encerrarse en la habitación y hablar con Dios, no hay tiempo para ir a un templo y buscar también a Dios o de Dios, pero mientras estamos trabajando, mientras estamos estudiando, mientras vamos en la calle, aquí adentro vamos hablando con Dios, ¿verdad? No es que te pongas a hablar
solito en la calle, pero aquí en el corazón. Oh Señor, guíame. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, escucha mi aflicción. Señor, te voy a contar algo. Fíjate que tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, pero es mejor si tú vas conmigo. Hablando aquí adentro, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos, que tengamos una vida de oración. Una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando, es sentir la necesidad de orar cada día, pero sentir esa necesidad, como cuando uno tiene necesidad de hablar con un amigo, una amiga, de hablar con los hijos, de hablar con los padres, con la pareja, con quien uno tenga una necesidad porque a uno le gusta escuchar a esa persona y le gusta compartir con esa persona. Entonces lo mismo sucede con Dios, ¿verdad? Yo debo de sentir esa necesidad de hablar con Él, porque Él es mi Dios y porque mi vida también depende de las oraciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo oro mucho a Dios y tengo ese hábito de orar, yo comienzo a recibir unas bendiciones. ¿Y qué son esas bendiciones? Las primeras bendiciones que voy a comenzar a recibir a través de las oraciones es el gozo, la paz y sentirme fortalecido y respaldado por Dios. En Lucas capítulo 11, busquemos el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 11, versículos del 1 por delante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Verdad? Entonces Jesús les enseñó a orar. Pero fíjense, los discípulos sabían orar porque ellos iban al templo a orar. Ellos tenían un hábito de oración desde pequeños porque era parte de los judíos, de su cultura también, pero ellos iban a orar al templo. Ellos aprendieron de los sacerdotes, aprendieron de los papás y también aprendieron a orar por parte de Juan el Bautista. Pero les gustó la oración de Jesús. Y pues ¿qué le preguntaron? Y le preguntaron: enséñanos a orar. Porque sintieron que la oración de Jesús era un poquito más certera, o no convincente, sino que un poquito más entregada, ¿verdad? Mucha gente va a notar, tu conducta va a notar que Jesús vive en tu vida cuando tú vives o tienes una vida y un hábito de oración. Tu conducta cambia, tu mentalidad cambia, tu forma de ser cambia y la respuesta a muchas circunstancias, buenas o malas o difíciles, siempre se verá un cambio cuando tú vives en oración. No se puede tener una vida consagrada sin tener un hábito de oración. No podemos nosotros ser consagrados si no oramos. El segundo hábito es la fe o la confianza en Dios. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Y dice, en el nombre de Cristo Jesús: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sí? Salmo 103, capítulo 103, versículo 19. Al reflexionar este salmo nos enseña que la soberanía de Dios está sobre todo el universo y la tierra y obviamente sobre nuestras vidas. ¿Sí? Y Dios es soberano y Dios domina todo. Al saber que Dios domina todo, no debemos temer lo que suceda
nuestro alrededor. Entonces, existe una pandemia, vino una pandemia, pero nosotros no tememos porque además de que nosotros también sabemos cuidar las disposiciones de los médicos o los ministerios de salud, nosotros sabemos que Dios nos cuida. Pero ¿por qué nosotros sabemos que Dios nos cuida? Porque nosotros también reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida. No puede haber una vida de consagración si no hay oración, pero la oración no puede dar efecto si nosotros no entendemos que le oramos a un Dios soberano, a un Dios que tiene el control y en sus manos un mundo y un universo, ¿verdad? Si nosotros no confiamos en Dios, no oramos. Por eso es que hay mucha gente que no ora, hay mucha gente que no le habla a Dios, hay mucha gente que no se acerca a Dios porque no confían en Él. Conocen de Dios y saben de Dios, pero no conocen a Dios. Es, por ejemplo, usted con su vecino, usted sabe del vecino que sale a trabajar tal día, tal hora, que tiene un carro tal modelo y una casa grande, ¿sí? Sabe del vecino, ¿sí? Conoce al vecino porque cuando usted lo vea, lo saluda, pero nunca ha hablado con él. No sabe qué come, no sabe qué edad tiene, no sabe qué nacionalidad tiene, no sabe qué costumbres, qué hábitos, nada. Entonces, si nosotros no confiamos en Dios y no tomamos aquella iniciativa de conocerle más a Él a través de su palabra, nosotros no podemos entonces orar, porque vamos a sentir que al orar no estamos haciendo algo. Entonces nosotros, si no confiamos en Dios, no puede existir una oración, entonces no existe una consagración y entonces no existe un hábito que nos haga vivir confiados en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la confianza en la vida espiritual? Proverbios 3, 5, 6. En Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Si nosotros no depositamos confianza en Dios, entonces nosotros no podemos vivir una vida consagrada, porque siempre vamos a andar en temor, en miedos, y vamos a creer que Dios nunca va a estar con nosotros. Cuando confiamos en Dios, se fortalece nuestra oración. Significa que hay relación con Él. Una relación significa cercanía, ¿verdad? No en efecto, sino en mentalidad, en lo que se siente. Si usted no confía en Dios, entonces haga la siguiente pregunta: ¿qué es lo que le preocupa? Si nosotros confiamos en Dios, no nos tiene que estar atormentando ni estresando nada. La Biblia nos permite preocuparnos, pero no desconfiar, como que si viviéramos como personas que no tuvieran a un Dios, ¿verdad? Eso lo vive la gente que no cree en Dios. Pero las personas que creemos en Dios, nosotros vivimos confiados en Él y por lo tanto existe una oración que nos permite hablar con Él y sentir ese respaldo. El tercer hábito es meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Meditar no solo significa que cada vez que tenga un problema me siente y abrir la Biblia. Meditar significa que voy a consultar todo lo que yo he grabado en mi corazón cuando he escuchado la palabra de Dios. Salmo 63. ¿Qué dice el Salmo 63? Versículo del 6 al 8. Capítulo 63 de Salmo, versículos del 6 al 8. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido, dice, ¿verdad? Desde el 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Se recuerdan que hay una alabanza que habla sobre esto? Porque tu diestra me ha sostenido, temprano yo te buscaré y de madrugada me acercaré a ti.
Nosotros no podemos tener una buena consagración a Dios si nosotros no vamos a leer su palabra y no nos interesa leer la Biblia. Porque nosotros entonces no vamos a conocer a Dios y no conocemos de Dios si no leemos su palabra. Está bien que usted escuche a un predicador en la televisión o a su servidor o a alguien más, está bien, pero usted tiene que ir a consultar la palabra de Dios cuando usted escuche una predicación, ¿verdad? Porque usted tiene que corroborar todo lo que usted está guardando en su corazón para que cuando venga el momento malo o el día difícil, usted pueda meditar en lo que usted guardó en su corazón. Cuando confiamos en Dios se fortalece toda nuestra vida, pero también nosotros confiamos en lo que nos guíe la palabra de Dios. Meditar la palabra es leer y reflexionar en lo que Dios nos dice, ¿verdad? Examinar mi corazón y rendirme a la palabra de Dios. La meditación me lleva a lo siguiente, es como verme en un espejo, veo el más allá del espejo y lo veo a Él. La meditación es parte esencial en la consagración a Dios. En toda la rutina del día y en los haceres, ¿dónde está el tiempo entonces para Dios? Si nosotros tenemos trabajo, si nosotros tenemos estudios, está bien. Estamos haciendo algo en la casa, está bien. Pero ¿dónde está el tiempo para Dios? Dios nos da tiempo a nosotros. Nos dedica tiempo. El sol, la luna, las estrellas, el calor, la lluvia, el viento, el frío. Todo Él nos dedica tiempo y nos da nuestros alimentos, nuestro trabajo, nuestro vestuario y dónde dormir y descansar. Pero tiene que haber un tiempo para Dios y ese tiempo lo tenemos que usar para meditar en su palabra. Cuarto hábito que debemos de adoptar e implementar en nuestra vida: obedecer a Dios, ¿sí? Si nosotros no obedecemos a Dios, entonces nosotros no estamos vinculados a Él y la verdad es que no nos interesa a Él. Entonces estamos buscando a Dios solo para que nos haga ciertos favores. Señor, hazme el favor de hacerme esto. Señor, hazme el favor de hacer aquello. Señor, hazme el favor de ayudarme. Pero ¿dónde está entonces el obedecerle a Él? ¿Sí? Recuerden que Dios no es un genio maravilloso. Dios no es aquel genio que sale al frotar una lámpara. Dios es Dios soberano, creador del cielo y la tierra y de tu vida y de mi vida. Pero nosotros tenemos que obedecerle. Y si nosotros no le obedecemos, entonces estamos muy alejados de Él. Y no le estamos reconociendo como Dios y Salvador. ¿Verdad? Quinto hábito. El quinto hábito es depender del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? 3 personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, rendir nuestra vida al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que no estamos solos, es porque Jesús dejó a un Espíritu Santo que nos guía, que nos reconforta, que nos ayuda y que nos habla. Y eso es lo que nos vincula y nos ayuda a comunicarnos con Dios. Pablo dice, el apóstol Pablo: si yo digo las palabras correctas al orar y al hablar a Dios, no lo sé, pero hay un espíritu que trata la manera o que hace ese trabajo de traducir, de explicar o de demostrar cuál es nuestra intención y sentimiento ante el Padre y el Hijo. Eso es la función del Espíritu Santo. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo y de su guía, sino que todo lo hacemos conforme a nuestros pensamientos y nuestra gana, entonces nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces no vamos a vivir una vida consagrada, sino que solo estamos viviendo unas costumbres a mi propia forma de pensar, pero no fundamentado en la Biblia. Sexto hábito: dar a Dios y a otros. Dar a Dios y a otros es que lo que yo tengo, mis bienes, economía, tiempo, lo que sea, que yo pueda dar a Dios, lo debo de dar. Es un hábito que Dios premia también, ¿sí? El que da al pobre, a Dios le presta, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Y Dios bendice al dador alegre, al dador que confía.
Entonces, aquel que da para la obra de Dios, aquel que comparte para los siervos de Dios, aquel que comparte en la obra de Dios y para aquellos que necesitan, Dios le bendice. Ese es un buen hábito. ¿Por qué creen ustedes que los norteamericanos o los europeos son muy prósperos en muchas cosas? Porque ellos están acostumbrados a dar. Pero muchas veces el latino está acostumbrado solo a recibir. No estoy hablando en todos los casos. Pero el latino tiene una cultura solo de recibir, pero es a veces muy difícil dar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar de lo que tenemos, ¿sí? Porque sabemos que lo damos como para Dios. Y el último hábito que deberíamos de implementar en nuestra vida es perdonar. Perdonar es una situación que tenemos que hablar muy profundamente y entenderlo, porque si nosotros no perdonamos, vivimos en conflicto. Y si vivimos en conflicto, no hay oración, no hay confianza en Dios, no hay dedicación a Dios, no hay vida consagrada a Dios. Y si no perdonamos, el Espíritu Santo no vive dentro de nosotros, entonces no existe Dios en nuestras vidas. Podemos ir a una iglesia, levantar nuestras manos, podemos predicar muy bonito, podemos cantar muy bonito, podemos hablar muy bonito, que hasta la gente diga, este hombre, esta mujer es de Dios. Pero dentro de nuestra vida hay un vacío, pero también hay una guerra, hay un conflicto, hay un cáncer imperdonable. Y nosotros no perdonamos, no puede existir de Dios dentro de nosotros. Vamos a hablar de estos 7 hábitos, uno por uno, más profundamente, en cada sesión que se les vaya presentando. Recuerden, 7 hábitos: una vida de oración, fe y confianza en Dios, meditar en la palabra, o sea, leer la Biblia, obedecer a Dios, ¿sí? Depender del Espíritu Santo, ser dadivosos, ayudando a la necesidad de los demás y perdonar. Si nosotros ponemos en práctica estos 7 hábitos, les aseguro que Dios comenzará a bendecir mucho más su vida. Y su vida tendrá gozo, paz y alegría, fortaleza. No va a temer a nada. Y usted andará confiadamente en la calle, sin temerle a nada, ¿verdad? No ser descuidado, ser prudente, pero usted sentirá como Dios habitará en su vida, mucho más de lo que usted siente ahora. Oremos delante de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este momento que tú nos has permitido escuchar de tu palabra, escuchar de tus escrituras y de tus consejos. Ayúdanos a que estos hábitos puedan ser implementados en nuestra vida y cada momento, Señor Jesús, nosotros poder presentar una vida mejorada ante tus ojos, ante tu presencia. Perdónanos si muchas veces hemos fallado o si hemos dejado de hacer alguno de estos hábitos, pero ayúdanos para que podamos vivir confiados, vinculados a tu amor y a tu presencia, a tu voluntad, y poder dar testimonio de ello. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. La Iglesia Betania te bendice, manda muchas bendiciones para tu vida y recuerda sobre todas las cosas, ora y lee la Biblia. Bendiciones.